Uno. Shalom para todos mis hermanos, el Todopoderoso los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más de Día de Reposo. Estamos en nuestro verso a verso, capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Padre Celestial, yo te pido que nos hables al corazón y nos enseñes tu palabra de una manera que ésta se convierta en una transformación desde dentro de nuestro ser para todos los que nos escuchan hoy. Por favor, Señor. Amén. El capítulo 8 les invito a que agarren sus Biblias, vamos a Deuteronomio y allí dice así. Dice, cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas y te multipliques y entres a poseer la tierra que el Señor Yahweh prometió con juramento a tus padres. Cuidarás de poner por obra. Este es un mandamiento. ¿Cuál? Cuidar de hacer. Eh, Es muy importante que, si recordamos cómo se ha ido desarrollando el libro de Deuteronomio, Moisés en esta etapa de la narrativa que hace el mismo Moisés en Deuteronomio, es muy insistente en la importancia de la observancia consciente de los mandamientos del Señor. La observancia consciente más allá de un asunto de tienes que hacer, es el enfoque que le da. ¿Cuál es el enfoque de Moisés a lo largo de Deuteronomio o del autor de este libro? Para que vivas. O sea, si haces, vives. Si haces, te va bien. Si haces, pues poseerás la tierra conforme a las promesas hechas por el Señor. Y por lo tanto es importante que nosotros pues prestemos atención a la insistencia de, de esta intención que en Deuteronomio es mayor que en Éxodo, en Levítico y en Números. Porque aquí, por ejemplo, dice, cuidarás de poner por obra todos los mandamientos ordenados para que vivas, para que vivas. Bueno, podríamos decir, pensar en algún momento, bueno, es que eso estaba relacionado al ingreso a la tierra prometida. Y una vez ingresado, ¿será que esto perdería vigencia? ¿Qué propósito tendría, no? No tiene sentido pensar que esto tuviese vigencia meramente un asunto de entrar a la tierra prometida. Es decir, como quien dice, obedécele al Señor mientras estás lejos de Él, porque una vez cerca, pues ya no tendrías que obedecerle. Eso como que no tiene mucho, pues no tiene lógica, no es coherente. Al contrario, nos demuestra que para lograr acceder a las promesas que el Señor ha dado a su pueblo es necesario que éste cumpla con unos, eh, como un requisito básico. ¿Cuál es ese requisito básico? La intención de obedecer, el deseo de hacerlo, la fidelidad. La fidelidad, donde no es que por obedecer alcances las promesas, sino por cuidar de obedecer puedes alcanzarlas. Es decir, que hay una intención en el cuidado, la administración de lo que el Señor nos ha dicho. Así que es importante, por eso nosotros pues llevamos ya muchos años y en este canal se van a dar cuenta que hay una seria disposición a atender, aprender y hacer los mandamientos que el Señor ordenó en su palabra, en la Torá. Es, como allí lo menciona, vida. Es vida hacerlo. Y cuando lo analizas a la lupa del Nuevo Testamento y los Evangelios, vemos que en la enseñanza particularmente de Yeshua acerca de los mandamientos del Señor, Él nos ordena verlos inclusive de una manera más profunda. Y es una manera desde la que ésta procede desde adentro del corazón. En ese pasaje del capítulo 5 de Mateo, donde habla acerca de la ley, que hemos estado revisándolo recientemente por acá, dice algo muy interesante y es que él habla, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, por tanto, todo aquel, allí menciona puntualmente, o venga y lo leemos un segundito para analizar esto que estamos leyendo desde la óptica de nuestro maestro Yeshua. En el capítulo 5 del libro de Mateo, en el versículo 17 dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque si de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino
de los cielos. Porque les digo que su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando Yeshua? Si hemos estado, si tenemos en cuenta todo lo que habla Mateo desde su arranque en este capítulo 5, es de las bienaventuranzas, y allí se habla acerca de la importancia de tener hambre y sed de justicia por la palabra del Señor, y allí habla de ese término justicia, donde termina hablando así termina hablando ese mismo pasaje: gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a profetas que fueron antes de ustedes. Ahí en el 10 decía: benditos los que padecen persecución por causa de la justicia, en ese punto. Por causa de la justicia. Luego habla de la justicia insistentemente, y aquí, en el versículo 17, que él habla acerca de la ley, dice: yo no he venido a abrogarla, sino a cumplirla, de manera que cualquiera que quebrante nuestros pequeños mandamientos muy pequeños, y así los enseñe, muy pequeño será llamado, y cualquiera que los haga y los enseñe será grande en el reino. Bueno, ¿cuáles son esos pequeños mandamientos? ¿Alguien sabe? Porque si nos fijamos, Yeshua está hablando de algo particular y consciente. Algo que se puede interpretar a lo largo de lo mismo que le está hablando. No como yo creo que está hablando, sino la verdad es que esos pequeños mandamientos de los que él habla se pueden, digamos que, extraer de la misma lectura. ¿Cuáles serán los pequeños mandamientos que alguien puede verlos así pequeños? Porque estamos en Deuteronomio hablando de que haya el cuidado de guardar, digamos, de una manera íntegra, justa, recta, los mandamientos del Señor. Que eso es un fruto de la vida, ¿no? Es lo que está hablando allí. Ahora, dice los mandamientos que te ordeno hoy. Nosotros hemos aprendido muchos mandamientos, pero a la luz de Yeshua, podríamos de alguna manera a pensarlos insuficientes si no los leemos, si no los practicamos, si no los vivimos, pues de la manera adecuada. Y vamos entonces a verlo desde la lupa de lo que estoy mencionando acá. Yeshua dice que cualquiera que tenga en poco unos pequeños mandamientos de los que él hace referencia, pues pequeño es, y su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, que estos que hacían en particular, pues cumplían la ley o se esforzaban por hacerlo. La pregunta es: ¿cuáles serán esos pequeños mandamientos? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Alguna luz? ¿No? ¿Cuáles son los pequeños mandamientos? 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Ese es un pequeño mandamiento? ¿Qué pensamos? ¿Pero es pequeño? Pues yo le digo que si alguien se enoja contra su hermano, ya es culpable. ¿Eso es un pequeño mandamiento? Sí. Es un pequeño mandamiento. Es decir, yo no he matado a nadie. Me lavo las manos, cumplí la ley. Pues Yeshua te dice: pero odias a tu hermano. Culpable eres de toda la ley. ¿Me hago entender? Es decir, para un hombre de los que él está cuestionando en ese caso, escribas y fariseos, dicen: no te metas conmigo, que no importa si yo odio o no a mi hermano, si yo tengo problemas con él o no, finalmente no lo he matado. No te metas conmigo de que yo haya o no adulterado con una mujer, porque no lo he hecho, finalmente yo no he adulterado con ella. Y Yeshua dice: pero la deseaste en tu corazón, pero tienes ira contra tu hermano, pero odias a tu enemigo, pero haces juramentos sin utilizar el nombre del Señor. ¿Me hago entender? ¿Qué son los pequeños mandamientos a los que hace referencia Yeshua? A la integridad del corazón, donde yo exteriormente parece que cumplo la ley, pero internamente estoy tan lejos de ella como es posible, porque la he vuelto un asunto externo y no profundo. Y esos son los pequeños mandamientos de los que dice Yeshua. Por tanto, cualquiera que no engrandezca esta parte y así la enseñe, su justicia no es mayor que los que viven así. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros tenemos que hacer una labor real de exponer que no es meramente matando a alguien con que se incumple la ley, que es suficiente con mantener una ira permanente contra el prójimo, lastimarlo, agredirlo, decirle cosas ofensivas. Cuando tú lastimas a tu prójimo con constancia, es el equivalente a que eres un asesino.
Eso, en términos de Yeshua, eso es lo que está diciendo. Ahora, si tú no lo ves así, si tú aminoras y le haces como disminuyes tu perspectiva en torno a esto, es muy triste porque eres ciego, es lo que él dice. Y tu justicia no te alcanza en ese orden de ideas si se trata de un alcance. No puedes entrar en el reino de los cielos desde no mataste a tu prójimo, a tus hijos, a tu esposa, pero la hieres, le lastimas, le golpeas, insultas, eres como un asesino. Si tú no ves eso de esa manera y mucho menos lo enseñas, pues sí, llegarás, Señor, pero yo nunca maté a nadie. Eres muy pequeño. No sé cómo se, cómo se vaya esto a ver delante del Señor exactamente en ese sentido de, digamos, de la dramatización que podemos pensar de eres pequeño, eres grande. Pero lo que sí sé es que el Señor Yeshua menosprecia, ojo con esto, Yeshua menosprecia a quienes pensando que cumplen la ley, la invalidan en su corazón. Pero cualquiera, ojo con esto, cualquiera que se dispone en su corazón a obedecer la ley desde adentro, aunque no le salga también por fuera, pues tiene mayor galardón. De ahí la parábola que él dice, ¿qué les parece? Un padre de familia o un señor le dice a sus hijos, tal cosa, obedézcanla. Uno de los hijos dice, no lo haré, pero la hace. Y otro dice, la haré, pero no la hace. ¿Quién cree? ¿De quién creen que se agradó el Señor? Interesante, ¿no? Porque hay quienes piensan que no cumplen la ley y la cumplen, más que muchos que dicen yo la cumplo y no la cumplen. Entonces, la crítica del Señor Yeshua acerca de la observancia de la ley es pilas con la hipocresía de pensar que has logrado algo y tu corazón esté tan lejos como sea posible por la ceguera, donde piensas que, guardo el día de reposo porque no trabajo, piensas que no has matado a nadie, no te has acostado con otra mujer, no has robado a nadie, pero en el fondo de tu corazón tienes rencores, estando en la ceremonia, en la ¿cómo se llama esto? En la Santa Convocatoria estás en otro lado, estás menospreciándolo. Es decir, es el asunto de que Yeshua utiliza como una palabra muy constante de la hipocresía. Y esto es una reprensión dura, constante. Yeshua nos reprende en la conciencia acerca de estar pensando que hacemos algo y estemos tan lejos como sea posible. Así que volviendo a Deuteronomio, ya habiéndole dado este dato para que pensemos en lo que dijo Yeshua, pues cuidarás de poner por obra todo mandamiento, significa cuidarás, cuidarás entonces de que desde aquí del corazón se ejecute. Porque si lo haces meramente exterior, de manera exterior, es una justicia, digamos que a medias, no es suficiente. La justicia que el Señor desea que nosotros vivamos es la que arranca desde el interior, como un asunto de qué? De hambre y de sed, como un asunto real desde dentro del corazón del hombre. Algo que reprende nuestra conciencia, algo que está más allá de la costumbre, porque por costumbre, pues fácil, ¿no? Yo puedo enseñar a mi hijo a ser muy educado cada vez que viene alguien. Uy, qué hijo tan educado. Bien educado, es decir, se acostumbró a vivir así, lo hace de manera natural. Pero él en el fondo de su corazón podría sentir rechazo por quien viene. Otra vez esta persona acá, pero muy por fuera, muy educado. No, lo chévere fuera que de manera natural, en este ejemplo, cada vez que venía alguien sintiera como ese afecto de, no sé, de recibirle. No sé, el ejemplo ahí. Es decir, donde algo sale de manera voluntaria, de manera, digamos que, pues original en la persona, ¿no? Genuina. Entonces, cuidarás. Ese es el valor del cuidar. ¿Cómo lo vamos a cuidar? De aquí en adelante vamos a repensar nuestra manera de servir al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? De todo corazón. No se vale con yo cumplí, nunca hice, no. Está chévere, porque ¿quién mata así porque sí? Casi nadie. Eso es algo que moralmente, que penalmente nos cuesta, ¿cierto? Pero no significa que no hayamos invalidado ese mandamiento cientos de veces por la molestia, por el rencor, por el odio,
por lo que sea que sintamos con nuestro prójimo, y así cualquiera de los mandamientos que Yeshua expone, que en la exposición de Mateo está el adulterio, está los juramentos, es decir, la palabrería y el pensar que yo puedo jugar con la verdad y finalmente exculparme, pues no utilizo el nombre del Señor, el repudio por la pareja, el, el otro tema que utiliza Yeshua es el ojo por ojo y el odio a los enemigos, a los demás. Es y ya viene luego con acerca de las justicias, pensando que oro, que ayuno, entonces ya sirvo al Señor y le dice, eres un hipócrita todo el tiempo. Es duro el Señor, pero expone el sentido de que te acercas al Señor, pero quizás nunca has estado cerca de Él. Es como una ilusión. Y dice, así hace todo el mundo. Que tú le pongas aquí el nombre, el título del Señor, no quiere decir que ahora estés más cerca de Él, sino es las cosas que proceden desde el fondo del corazón, de manera, digamos que, real, íntegra, honesta. Así que si cuidas de poner por obra todos estos mandamientos, y diríamos en lo que diría Yeshua, y a unos que parecen pequeños, bien, vivirás, grande eres. Así que tenemos que aprender a decirlo y a exponerlo y a enseñarlo. Enseñarlo. Porque pues cuando tú hablas con cualquier persona acerca de la justicia, ¿qué es lo primero que te dice? Yo no he matado a nadie. Yo no he robado. Yo soy una persona buena. ¿Será que sí? ¿Será que si nos ponemos a la luz de la palabra, podemos mantener esa etiqueta? Así que hay una promesa con la observancia de la Torá. Y dicen, es que eso es la ley. No, Yeshua dijo, Yeshua lo acaba de decir. Si cuidas de vivir y de enseñar estos mandamientos que yo, dice Yeshua, que yo no he venido a abrogar, sino que estarán hasta que pase el cielo y la tierra, grande serás en el reino de los cielos. Así que, ¿por qué lo digo así? Pues porque ellos ya entraron a la tierra prometida. Pero en Hebreos dice algo muy interesante. Si ellos ya entraron a la tierra prometida y siguen vigentes las promesas, entendemos que se habla de un reposo que va más allá de la tierra prometida. Promesas que trascienden. Bueno, esa es la vida. Así que es el juramento de nuestro Señor. Si cuidas de hacer esto, poseerás la tierra que el Señor prometió con juramento. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué mandamiento hay aquí ahora? El mandamiento de recordar nuestro propio camino. Es importante. ¿Sabe qué es lo que genera cuando uno recuerda su camino? Te da dos cosas generalmente. Una, un sentido de gratitud. Que tú miras y estoy aquí ahora, pero mi camino ha sido difícil. He recorrido sendas que, pues que me han costado. He caminado pasos que no debí dar y otros que fueron un gran éxito. He vivido con obediencia y sin obediencia delante del Señor. Empieza uno a ver su vida y finalmente empieza a darse cuenta, pero el Señor estaba conmigo. Porque aquí el mandamiento es recordar el camino por donde el Señor te ha traído. Es como una conciencia de que esto no lo viví de manera fortuita, sino que el Señor me ha traído por esta senda. Reconocer al Señor. Entonces nos puede traer gratitud, pero otra cosa que nos puede traer el recordar que es amargura. Mi vida siempre ha sido mala. Y es como una amargura por la vida que tenemos. Pilas porque ese camino también es de desconocimiento de que el Señor nos ha traído por esa senda. Es como un asunto es una queja contra Él. ¿Por qué? Porque finalmente sí, aunque sea en base obviamente a nuestras malas experiencias, a nuestros dolores, finalmente es también asimilar que el Señor nos ha traído por el camino que Él ha considerado que debemos andar. Y que la amargura y muchas cosas duras de nuestro camino ha sido en base a nuestras propias decisiones.
Dice así, porque el Señor te ha traído estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Para afligirte, nunca dijo para hacerte sentir súper bien, para afligirte y probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Sabes cuál es el propósito de nuestras vidas difíciles? Que salga la verdad del corazón. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando todo está perfecto es muy difícil saber lo que hay realmente en el corazón de una persona. Es cuando pensamos en el por qué tuvo que pasar lo de Adán y Eva, para qué puso el Señor una prueba en el huerto, si todo era perfecto. Pues para ver que Adán y Eva se enteraran de lo que había en sus corazones. Es solamente en el momento de la decisión, en el momento de, de participar en la historia donde sabemos quiénes somos. De lo contrario es simplemente un mundo de, digamos, de generosidad, de abundancia y de bendición. Casi se cae el ánimo. Pero cuando nosotros somos confrontados, pues sale una verdad. Y es realmente quiénes somos. Entonces, cuando hay dificultades en nuestra vida, entendemos que el Señor permite las aflicciones. ¿Para qué? Para probarnos. Aflicciones nos prueban. Las aflicciones nos prueban. ¿Qué resultado da eso? Pues ojalá sea un resultado de fruto, correcto, un fruto óptimo, de confianza. Pero no siempre pasa así. ¿Qué es lo que resulta de eso generalmente? Queja, amargura. Y eso no es nuevo para el Señor. De hecho, Él tiene su paciencia, siempre y cuando nosotros también tengamos la capacidad de cambiar, de evolucionar. Sí, hay una, correcto, pasan muchas cosas en nosotros. Es un camino difícil, ¿no? Es que dice ahí, el Señor afligió a su pueblo. ¿Cómo lo afligió? ¿Cómo? ¿Pero cómo fue esas aflicciones? Pues que no tenían la abundancia a la mano. Ellos no es que salían y había un racimo de bananos ahí y ay, la carne está servida, ¿no? Había escasez. Una escasez donde si tú querías comer, tenías que hacer una cosa. ¿Cuál era? Pedir. Pero al pueblo le costó pedirle al Señor, lo que ellos se acostumbraron fue a quejarse. Entonces, ¿qué es lo que se expuso en el desierto? Que ante la aflicción, en ellos hubo queja, hubo molestia, hubo rabia contra el Señor, hubo la necesidad incluso de tentarle, probarle a ver si es que ellos habían sido sacados para morir en el desierto o para qué. Pero no se encontró fácilmente este camino, el de una relación de hijo a padre. Tengo hambre, papá, tengo hambre, ok, yo te doy. Ese fue el tipo de aflicción que el Señor le dio, el tipo de aflicción en la cual ellos dependan de Él. Así que cuando pensamos en nuestra vida ha sido similar, el Señor nos ha soltado al ruedo, hágale, que usted puede. Y esto es como decirle a un hijo, vaya ya al bosque y regrese acá con frutos. ¿Y en serio? Pero nunca lo ha hecho antes. Usted puede. Y se va a afrontar con todo tipo de desafíos, ¿cierto? Pero la confianza del padre es saber que va a volver y que ese hijo tiene la oportunidad de pedir ayuda, digamos, en ese ejemplo, pero que no va a ser deliberadamente ayudado en todo. No es como que, te vas a caer, yo te puse aquí una tablita para que no cayeras, tuviste hambre, inmediatamente quedaste saciado. No, todo es un proceso de experimentación en base a la dificultad, al dolor, a la paciencia, a la prueba. Eso finalmente es la prueba. Entonces, ¿qué intención tuvo todo este paso por el desierto? Aflicción para probar, para saber lo que hay en el corazón, si habías de guardar o no los mandamientos del Señor. Entonces, cuando la vida está difícil, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a desviar del Señor? ¿Vas a ponerlo a Él en culpa? ¿O vas a tener la determinación de obedecerle, la determinación de servirle en el momento difícil también, de guardar sus mandamientos? Así que este asunto, volvamos, de cuidar, de guardar sus mandamientos, no se da en el momento fácil, se da en medio de la aflicción. Cuidarás de obedecerle en medio de las pruebas y de las aflicciones. Es como bailando. No es como que cuando todo esté bien, entonces sirve a tu Señor. No, no. En medio del momento donde creemos que no podemos servirle, es donde dice Yeshua, guárdale con todo el corazón, obedécele con todo el corazón.
El Señor te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces la historia del maná es que el pueblo tenía hambre y se quejó delante del Señor. El Señor no los reprendió ni los ni tuvo una actitud negativa con ellos, sino que lo que hizo fue mandarles maná, a fin de que entendiera el pueblo que cuando tú tienes aflicción y le pides al Señor, Él responde. ¿Y su respuesta cuál es? El pan de vida. Ellos no lo entendieron, de hecho se hastiaron del maná, pero la respuesta del Señor fue, todo lo que sale de su boca es lo que te mantiene vivo. ¿Y qué es lo que salió de la boca del Señor? Sus mandamientos. Sus mandamientos. ¿Qué se dijo arriba? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Cuidarás de poner por obra todos los mandamientos del Señor para que vivas. Para que vivas. ¿Qué es lo que debía el pueblo, qué es lo que debía el pueblo haber entendido que era su vida? Haber confiado, obedecido al Señor. Así que, ¿cuál es el mandamiento para nosotros acá? Recordar. Recordar cómo ha sido nuestro camino y darnos cuenta si en todo ese camino, cuando decidimos servir al Señor, las cosas tornaron para bien o para mal. Muchos piensan que cuando se acercan al Señor, yo recuerdo frases de esas, ahora sí todo se puso difícil, ahora llegó la prueba del desierto, etc. Y claro, porque la idea es probarnos el corazón. Pero también sé que cuando pasa el tiempo y nosotros nos mantenemos realmente en fidelidad con el Señor, pues las cosas no siguen en dificultad, al contrario, las cosas se componen. Porque lo que el Señor esperaba de su pueblo, ¿qué era? Fidelidad, confianza. ¿Sabe por qué para ellos el desierto se mantuvo por tanto tiempo? Porque no había confianza ni fidelidad. No hubo eso. De hecho, la idea era que ellos pasaran 2 años sin entrar a la tierra prometida, pero les tomó 40. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Así que, así que decimos con claridad, el desierto no es para siempre. De eso no se trataba la historia. La historia nos cuenta que fue para siempre, para una generación, porque la dureza de su corazón, porque su rebeldía lo hizo así. Pero la historia era, pasas al desierto, confías en el Señor y entras a la tierra prometida de una vez y disfrutas de ella. La pregunta es, ¿qué camino estamos escogiendo? ¿Cuál es el camino que estamos escogiendo? Porque todos pasaron la misma dificultad, pero unos entraron rápido y otros no. ¿Quiénes entraron rápido? Los hijos. En el sentido de, unos murieron en el desierto y ni siquiera pudieron entrar. Pero otros, los que nacieron en pleno desierto, independientemente cuál haya sido su tiempo, el que nació un año antes, ese también entró a la tierra prometida. Entonces, recordar nuestro camino, darnos cuenta las pruebas, las dificultades que hemos vivido y reconocer en eso al Señor y decir, tú has estado ahí conmigo, pero también darnos cuenta cuál ha sido nuestra actitud en eso. Nuestra actitud ha sido de rebeldes o de personas que en medio de esas dificultades nuestro corazón ha dado fruto. ¿Qué ha dado nuestro corazón? ¿Fruto o amargura? ¿Un fruto dulce o un fruto amargo? Miren lo que sigue diciendo. Recuerda que tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Dios, el Señor, te castiga. Entonces, ese tiempo de analizar nuestra vida el Señor ha sido salvaje con nosotros, nos ha tirado a morir, o más bien nos damos cuenta que ha sido como un padre que disciplina, que cuida, que guarda, que enseña a sus hijos a vivir. Es que nos ha faltado realmente, o sea, hemos tenido que mendigar, hemos tenido nuestra vida generalmente, sacando todas las exclusiones de un pueblo que no sé, que pase por una guerra, por tiempos muy, muy difíciles. Fuera de eso, cuando miramos nuestra vida en promedio es una vida con dificultades, pero no de miseria, ¿cierto? Y cuando ha sido de miseria y de mucha dificultad, muchas veces por algo que llevábamos de mucho tiempo o por decisiones que nos mantuvieron, nos llevaron a ese tipo de situaciones. Pero cuando vemos todo el camino y a hoy seguimos así, es difícil pensar que una persona que realmente tema al Señor pase, no sé, 20 años, 30, 40 años como en este caso, y todo sigue igual de mal.
Cuesta porque primero no conozco a alguien que tenga esa historia. Y segundo, si pasara, la pregunta es, ¿realmente has temido al Señor? Porque no es coherente con lo que dice la Escritura. Una persona que teme realmente al Señor, ¿sabe qué pasa en su vida? Que claro, va a pasar por dificultades, pero va a ser una persona que va a saber sortear esas dificultades. Es una persona que se va a levantar, que va a encontrar soluciones, es una persona que va a estar respaldada por el Señor, es una persona que va a ser bendecida y puede decir al final de 40 años sin duda, yo tuve esta vida, pero vale la pena que reflexionemos. Han pasado 40 años y seguimos culpando al Señor que es porque yo he sido muy fiel y Él no me ha ayudado. Yo creo que no hemos realmente entendido qué era lo que Él pedía de nosotros, si es el caso. Si seguimos culpando al marido, a la esposa, a la iglesia, al pastor, no, nunca lograste nada. Así que si las aflicciones prueban el corazón, no siempre va a dar el mejor fruto, pues llega un momento en que da fruto. Y cuando da fruto, entendemos ese propósito. Así que cuidarás de guardar todos estos mandamientos para que vivas. Versículo 6. Bueno, no, y decíamos, reconoce en tu corazón que el Señor te ha tratado como un padre. O sea, podemos reconocer eso sin necesidad de que la Biblia nos lo diga. O sea, no es como que, tengo que verlo así, no. Cuando ves tu vida, sientes que Dios ha sido un papá. ¿Sabes cómo se comporta un papá? Un papá se preocupa por sus hijos. Y toma decisiones que a uno le puede gustar, a otro no le guste, pero es las que él siente que son las adecuadas para instruir a su hijo acerca de que se vuelva responsable, acerca de que coja carácter, acerca de que se corrija, yo qué sé. Si nosotros siendo hombres, humanos, y tomamos muchas veces malas decisiones con nuestros hijos, pero nuestro deseo sigue siendo finalmente el hacer lo correcto con ellos, ¿qué tal si mencionamos al Dios Todopoderoso con toda su sabiduría y lo que Él ha hecho? ¿No será un buen padre si es que nosotros no entendemos que su propósito siempre ha sido el mismo, el cuidarnos, el ayudarnos, el que finalmente tengamos vida? Reconoce si el Señor no ha sido un papá para ti. Cuando has tenido dificultad y has pedido, ¿has estado abandonado? Yo no creo. Yo no conozco una persona justa, como dice la Escritura, que mendigue. Yo no conozco una persona justa, temerosa del Señor, que no le haya respondido en el momento más difícil. Es que de verdad, lo sé, lo he visto con todos mis hermanos, con todas las personas que conozco que temen al Señor, que en su momento más difícil, en su clamor, la respuesta llegó. Y cuando te sientas a hablar con este tipo de personas que les ha pasado eso, pues te alegra el corazón, porque hay gente que tiene muchas facilidades, ¿no? De pronto eres joven, tienes conocimientos, encuentras soluciones, pero no siempre es así, a veces son viejitos, son personas abandonadas de sus hijos, son viudas, son personas que no tienen un trabajo estable, son cosas que uno dice, y Dios lo sigue sustentando mes a mes, y uno dice, ¿qué probabilidad hay? Pues no, de manera. Entonces esas personas están llenas de testimonios que a uno le alegran el corazón de ver que finalmente Dios nunca abandona. No significa que no tenga problemas, pero sí le enseña por completo a depender de Él. Que fuera diferente, pues sí, quizás si esa persona hubiese tomado otras decisiones en su vida. No sé, las que sean. Suena feo, pero pues sí, uno está en el lugar que está, generalmente es por las decisiones que ha tomado. Quizás si hubiese, no sé, em, no sé, lo que sea, eso ahí sí cada persona tiene que pensar acerca de sí. El caso es que el presente que tenemos es el presente que tenemos. Y en ese presente, viendo hacia el pasado, ¿cómo ha sido? Pues si tu amor está en el Señor, si tú le has buscado, es más, aunque no le buscaba y aunque mi amor no estaba en él, esas acciones de parte del Señor son las que nos convierten, son las que nos hacen saber que Él está, que es como un papá. Los hijos no siempre son juiciosos, más bien de 12 hijos como Jacob, solo uno era justo al parecer. 12, uno. Los hijos de Jacob eran tremendos. Ahora, no los de él, nuestros hijos. ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Son todos perfectos? ¿No? Están llenos pues, de inconvenientes, de rebeldías y cosas. Y en todos los odias, no. ¿Cómo quisiera tener una palabra justa para decirle un consejo
que le cambiara una actitud, ¿qué tengo que hacer? Eso es como lo que onda uno como papá. ¿Qué, qué, qué decisión debería tomar? ¿Qué comportamiento debería tener acerca de mi hijo? ¿Qué actitud debería tener para que él cambie, cierto? Pues así tiene el Señor ahora, pero con millones de personas. Sigue siendo un buen padre, pero eso no garantiza que el corazón del hijo se convierta. Lo único que hace es que cuando el hijo mira hacia atrás diga, sé que estuviste siempre ahí, papá. Si es que ese hijo por lo menos tiene esa gracia de mirar hacia atrás y decir, Dios estuvo. Yo nunca lo vi, nunca le agradecí, nunca le tomé la mano. O en el mejor de los casos, eso fue lo que me rescató. ¿Qué? Pues un papá que estuvo. Así que, pues sí, reconoce que el Señor te ha tratado como un padre a su hijo. Nos ha castigado con la mano de un padre. Guardarás por tanto los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Así que por eso guardarás sus mandamientos y camina en sus sendas. Ese será tu temor, porque Yahweh tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y ahora, Moisés estaba aquí hablando en futuro. Le está diciendo, ustedes no han entrado, pero allá alcanzarán las promesas. Y cuando eso pase, no te olvides. Porque si nos fijamos, todo esto que está hablando Moisés es acerca de lo porvenir. Cuidarás de guardar. Recordarás el camino. ¿Y qué más harás? Comerás y te saciarás y bendecirás al Señor. Entonces, de reconocer al Señor en, en el pasado, en nuestro presente y en lo porvenir. Donde nuestra actitud constante, ¿cuál debe ser? La que se menciona en todos los pasajes, la de guardar sus mandamientos. Antes, ahora y después. ¿Qué pide el Señor de ti sino esto? Que le temas obedeciéndole, ahora y siempre. Esto no es un asunto de cuando ellos estaban en el desierto o en la tierra prometida o para unos o para otros. No, esto es un asunto de decir, eh, yo quiero obedecer al Señor en lo que Él ha dicho que es vida para mí. Cuando yo entienda que haciendo lo correcto, pues tendré mejor vida, pues mira bien, siempre por un asunto de obviedad. O sea, si tú entiendes que no es por el mal camino que vives bien, sino por el buen camino, pues habrás hecho mucho con tu vida. Ese buen camino o mal camino suele ser subjetivo a cada cultura, a cada país, pero sin duda encontramos una línea. Todo papá desea que su hijo tome buenas decisiones, las que sean las correctas. Ojalá que estudie una buena carrera, que sea un buen muchacho, que no se junte con malas personas, que no me salga por ahí todo ladrón, por ahí hurtándole a los demás, todo vago, con, con vicios. Ojalá que mi hijo no se pierda, no se extravíe. Bueno, ¿cuál es el camino que debería seguir? Pues ese camino, el mundo actual nos plantea casi que uniformemente uno, el del trabajo y el estudio. Pero ese sigue siendo solamente un área. ¿Y qué pasa con el resto de la vida de una persona? Como si el estudio y el dinero fuera a suplir todos los vacíos de una persona, ¿no? Pues el Señor nos da un camino mucho más integral. Vive desde el fondo de tu corazón, de manera honesta, sincera e íntegra, mis mandamientos y vivirás. Y entonces no te afanarás por el día de mañana porque tendrás listo el día de mañana. Yeshua al contrario dice, no te afanes tanto por buscarte la comida, porque si tú haces lo correcto, esta llegará, tranquilo. Pero el mundo de hoy es, busca la comida a toda costa, que lo otro será suplido y nunca va a ser así. Nunca se suple, o sea, ¿y esto cómo lo vemos? Pues sí, papás y mamás que buscan a toda costa ver quién les cuida a sus hijos para poder trabajar toda su vida, estudiar todo y ganar mucho dinero, y luego con unos vacíos tremendos con sus hijos, porque no estuvieron, porque otro se los crió. Y luego esos hijos con el vacío de sus papás van a crecer
quizás violentando a sus mujeres, a sus hijos también, quitando, quizás desahogándose de eso, o al contrario, por justamente ese vacío se vuelven muy amorosos. O sea, el caso es que sí, sé que uno como, como en ese caso que les pongo, pone piedras sobre otro, que él va a mirar qué construye sobre eso. Pero uno mira y el fundamento lo puso su papá. ¿Cuál fue? ¿Un fundamento bueno o malo? Ojalá que sea bueno. Pero nuestro mucho trabajo, nuestro mucho estudio generalmente lo que nos hace es dejar de lado cosas muy importantes. Cultivar, cultivar la sabiduría, cultivar la, digamos que la rectitud en una persona, cultivar el deber ser por encima del deber tener. Así que cuando pasa el tiempo de dificultad y llegan las bendiciones, comerás, te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. En ese orden de ideas, desde lo más práctico, es pensar que finalmente si este presente que tengo es bueno, es decir, lo puedo validar como bueno en el sentido de que comparado a mi pasado, pues sí ha habido una transformación en positivo, pues lo harás con gratitud. Hazlo con gratitud. Hazlo con gratitud. Bendice al Señor por este presente que tienes. Bendícelo. Pero yendo de una manera eh, más profunda de lo que esto representa como una promesa vigente, es que cuando alcanzas lo que el Señor te ha dado, entiende eso. Él te lo dio. No lo alcanzaste tú. Él te lo dio. Él te lo dio. El otro día, para aquí charlando con alguien sobre cómo será el mundo venidero, las cosas por venir que menciona la Escritura, que las cuales no sabemos nada, solo ten presente una cosa, con gratitud disfrútalas, porque tú no te las ganaste. Intentemos ingresar a las promesas, hagamos lo posible, y esto se hace con la confianza en el Señor, disponiéndonos a temerle, a obedecerle, confiar, tener fe, es eso. Pero una vez allá, sepamos una cosa con claridad desde ya, ninguno las alcanzó. Ninguna las logró como un asunto de mérito, sino es que el Señor juramentó que la daría a un pueblo particular, a un pueblo que se conformara a sus palabras, a un pueblo que viviera conforme a ellas, a un pueblo que diese luz al mundo, a un pueblo que le escuchara y reconociese. Entonces, si estamos ahí, pues qué bendición, qué bendición. Em, Ahora, dice aquí. Versículo 11. Ahora viene la amonestación de justamente no olvidar nuestro camino, no olvidarnos del Señor en torno a esto, ¿no? Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte. Los mandamientos se ordenan hoy para que cuando estemos en ellos sea un asunto del pasado, tipo, a mí se me instruyó tal cosa, ¿la he vivido o no? Porque, como les mencioné, cuando nuestro desierto se extiende por toda nuestra vida, pues uno dice, pues no, en mi vida no ha cambiado nada. ¿Y por qué? Pues tú cambiaste o no cambiaste, ¿no? Hablando del desierto de 40 años en dificultad, pero cuando ya vienen las transformaciones, cuando tienes una nueva vida, cuando recibes bendiciones al por mayor, cuando las cosas cambian en positivo, muchos literalmente se olvidan del Señor y dicen, al contrario, pues no, más bien creo que fue alejarme del Señor que gané toda esta bendición, ¿no? Muchos ven es como eso, un desapego. No, cuídate de no olvidarte del Señor para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que te mando hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y ovejas se aumenten y la plata y el oro se multiplique y todo lo que tengas se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed, donde no había agua y te sacó agua del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No. Entonces, mandamiento aquí, ¿cuál es? No olvidarnos de que nuestra vida
aunque es nuestra, es una vida en la cual el Señor ha estado presente en cada paso, en los de dificultad, cuando le rogábamos y le pedíamos por ayuda, pero también en los de abundancia, cuando eh, vemos que todo pues funciona, como que todo fluye, uno se siente como afortunado. No te olvides que Él también está en este presente, que Él es el que te da ese presente, que Él es el que te bendice teniendo lo que tienes, porque no hacerlo, ¿sabe cómo se llama? Arrogancia. Porque tú no puedes realmente hacer mucho por ti mismo. Es entender que nuestra vida depende por completo del Señor. Entonces tú dices, no, es que esto me lo he ganado con mi trabajo, sí, pero ¿quién te dio la oportunidad de hacerlo? ¿Por qué tienes un buen trabajo? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Quién te dio la vida para ello? ¿Quién te dio la salud para ello? ¿Quién te dio la capacidad de llegar a esas decisiones que tomaste en positivo? ¿Quién te dio las fuerzas, el camino para todo ello? ¿Quién te dio las herramientas y la sabiduría para ello? ¿Quién te sacó de los vicios y las ataduras que no te dejaban llegar a ello? Y cuando nos damos cuenta entonces con ese asunto de estamos hablando de un pueblo que se reconoce como un pueblo que, en el cual Dios estuvo en su pasado, pues dice, pues en mi presente y mi futuro definitivamente está el Señor también. Porque como les decía, en este caso sigue siendo probado el corazón del hombre. Hay tres, al menos, sí, hay diferentes maneras en que el Señor nos prueba, nos deja saber qué hay en nosotros, ¿sabe? ¿Cuál es el primer tipo de prueba que un hombre vive en su vida que le deja sacar cosas de su corazón? Las calamidades. Se me muere mi mamá, dificultades, la economía va mal, las dificultades. Las dificultades suelen ser ese primer tipo de prueba. ¿Qué fruto da eso? Generalmente, ¿cuál es? Pues es ambiguo, es muchas veces una ola de buscas al Señor a toda costa, ayúdame Señor, esto está difícil, y otro de negativismo, ¿no? Dios se olvidó de mí, eh, incluso de voy a buscar un camino alterno, ¿no? Empiezas a robar, a buscar cómo salir de esa miseria en la que estás y vuelves quizás y es una ola así. ¿Cuál es el otro camino en que se prueba el corazón del hombre? Las tentaciones. Entonces ya no necesariamente estás en miseria o no necesariamente estás en abundancia, simplemente estás todo el tiempo con una prueba en tu corazón donde necesitas eh, ser expuesto en lo que, qué decisión tomarás. Y ahí pues estamos todo el tiempo en asuntos en los cuales pues tenemos que decidir hacer bien, ¿no? Y en esa cómo nos va, pues también depende, en este caso, es de nuestro temor al Señor. Qué tan dispuestos estamos a servirle en todo momento. Pero viene un tercer tipo de prueba de la cual no sabemos, no nos damos ni cuenta ni sabemos que es una prueba. ¿Sabe cuál es? La abundancia. Cuando todo está bien, cuando no parece una prueba, ni una tentación, ni nada, no hay calamidad, pues es donde suele ser la más tremenda, porque solemos olvidarnos del Señor. Solemos decir, yo gané esto, soy un hombre muy inteligente. Solemos darnos todo el crédito y finalmente caer, porque esta es la que puede hacernos mayormente olvidar del Señor. Es esta la que generalmente nos hace sacarlo de la ecuación. Ya gané, bienestar. Mientras estás en calamidad, bienestar no hay, necesitas del Señor. Mientras estás en tentación, estás en una lucha constante, necesitas del Señor. Pero cuando todo está bien, Adán y Eva, yo quiero ser igual al Señor. Ya no lo necesitas. Pilas, muchas veces la abundancia sigue siendo una prueba más y no nos damos ni cuenta. Por tanto, no te olvidarás del Señor tu Dios. Cuando tienes, agradecerás. Y sabrás que todo lo que tienes es por la fuerza de la mano del Señor que nos ha dado la riqueza que tengamos, la inteligencia que tengamos, la, la tranquilidad que tienes. Porque sabe bien que mañana todo puede cambiar y se reinicia la historia. Mañana, cuando cae una bomba sobre tu casa, pum, en el lugar que estabas, allá en Dubái, que están cayendo bombas de lo lindo, y tienes toda la fortuna del mundo, gente multimillonaria, y cae una bomba y de repente, no sé, te pone a pensar. Yo pensé que ya había ganado el cielo y te das cuenta que te reinician de facto, de una vez te reinician y ahora tienes que pensar acerca de necesito a Dios. No esperemos una reiniciada de ese nivel.
Tengamos a Dios en nuestro presente. No hay ningún problema con las riquezas. El problema es que por causa de las riquezas abandonemos al Señor. Por causa de las riquezas abandonemos a nuestro prójimo. Por causa de las riquezas perdamos el sentido y el norte de las cosas. Las riquezas son una herramienta grande, es una bendición si la sabes usar. De lo contrario, puede ser tremendo enemigo. Puede ser tu destrucción. Porque te infla, te llena de orgullo. Ya no necesitas de nada ni de nadie, lo único que tienes es una prepotencia donde todo el mundo debe servirme porque antes le he ayudado, porque antes he estado ahí, porque soy poderoso. Así es un distractivo grande la riqueza, la abundancia. Y uno dice, ¿en qué momento de la vida uno no está siendo probado? Lo importante es que des fruto. Sea cual sea tu situación, miseria, da fruto, confía en el Señor. En la tentación, vénsela, huye de ella, darás fruto. En la abundancia, sé generoso, amoroso, sé una buena persona, sé agradecido. No olvides tus raíces, como dicen por ahí. Das fruto, ya, no tienes que abandonarlo. Tienes es que, al contrario, abandonar tus riquezas, tienes al contrario, es que reconocer al Señor en tu situación de riqueza o de necesidad. Y entonces te vas a dar cuenta que la vida sigue en una transformación maravillosa. Pero si no lo haces, como dice aquí, acuérdate, si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y andas en pos entonces de dioses ajenos, le sirves a ellos y te inclinas a ellos, yo afirmo contra ti que morirás. ¿Qué sería, cómo analizamos este asunto de andar en dioses ajenos? ¿Sabes? Es como cuando uno tiene una esposa con la que ha ganado, tenían una vida ya insípida, de dificultades, y construyen un hogar fuerte y sacan adelante empresas y se vuelve una familia muy poderosa y de repente te divorcias de ella, la mandas allá al olvido y te cuadras con una chica nueva, hermosa y ahora gracias a ti he ganado esto. O sea, ¿qué tipo de ingratitud es esa, no? Porque eso pasa mucho. Con una esposa se luchan muchos años, luchados, luego se acaba ese hogar y otro u otra va y disfruta de lo que con mucho esfuerzo se luchó con otra persona. Ajá. Y es como que, ay, qué bendición. Pero ese comparativo sirve, ¿no? Para pensar, uff, qué duro. Eh, bueno, el Señor te trae por un camino muy difícil para ti mismo, un camino de confianza, construye en ti, te llena de abundancia. Y ahora que estás en abundancia, vas y buscas otros dioses para servirle. Es como, ahora que tengo todo, pues ahora sí hacer más dinero. Y dice, pero ¿y qué pasó? ¿En qué momento te extraviaste? Si sigues por ese camino, esa va a ser tu ruina. Eso es lo que afirma el Señor. ¿Has temido al Señor hasta este momento para construir lo que tienes? Tranquilo, 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 cálmate. El Señor mantendrá tu riqueza y la aumentará, pero no busques el aumentar tu riqueza, o sea, que no sea tu razón de ser, porque la riqueza no es lo que te ha dado lo que tienes hoy. Ha sido el Señor quien te ha dado la fortaleza para hacer riqueza. Es muy diferente. Nosotros pensamos que estamos bien porque hemos acumulado riqueza, pero no es así. Estamos bien porque el Señor nos ha dado las fuerzas para acumular esa riqueza que finalmente también nos da bienestar. Así que como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán cuando no atiendan a la voz del Señor. Así que aquí hay una serie de ¿cómo se llama esto? De exhortaciones. ¿Cuáles son? Enumerémoslas. La primera, ¿cuál es? Cuidarás. Cuidarás, ¿no? Cuidarás de hacer todos los mandamientos que el Señor te ordena que hagas. Y lo escalamos. ¿Hasta qué punto cuidaré de hacerlos? Yeshua dice, sin ignorar el punto más pequeño que parezca de estos mandamientos. ¿Cómo? Como un asunto de integridad plena del corazón. Algo que nace desde lo más profundo y que abarca todos los casos posibles. Y esto es importante. Esto me recuerda mucho a mi mamá, que mi mamá, hasta el día de hoy, yo la escucho con peso en su corazón es que lo importante es hacer lo correcto. Esto es el temor del Señor y yo no puedo
aprobar o hacer esto porque con eso siento que estoy fallando a mi Señor. Donde hay un sentido de verdad aquí, de hacer lo correcto. Aunque esto no parezca, pero si a mí me parece, o sea, si esto a mí me golpea en el corazón, pues lo voy a hacer. Y es como que una constante de esforzarme por hacer lo correcto en lo que yo entiendo que esto eh, puede, digamos que, interferir con mi vida en diferentes áreas. Y es como un asunto interpretativo. O sea, yo cómo hago que esta ley de mi Señor abarque realmente mi vida. Entonces hay como una disposición a hacer lo correcto en todos los casos. Entonces, lo que les digo acerca de mi mamá, yo la veo afligiéndose por cosas que yo diría, ¿por qué se aflige mi mamá con eso? Y cuando analizas bien su asunto, su razón, tiene razón. Esto no debería estar ahí como así. Se le pesa porque el temor del Señor en ella le hace ver que esto que parece algo superficial, no sé, o no, sí tiene su peso. Y eso habla del temor de Dios en ella. Eso habla de su actitud a, a asimilar las cosas del Señor de una manera, pues, mucho más íntegra, más transversal. Y es un ejemplo porque quizás en nuestras madres, en nuestros abuelos, en nuestros tutores, es donde uno ve más ese ejemplo de, pues cuando han sido así, ¿no? Ese ejemplo de, uff, tan chévere como después de los años y aprenden a ver al Señor en muchas áreas más allá de las que uno pensaría que son exclusivas. Y es eso de lo que hablaba entonces Yeshua, aprender a ver mucho más allá, engrandecer eso y así también enseñarlo. Entonces, cuidarnos de poner por obra. ¿Cuál es el otro mandato? Acordarnos del camino por el cual el Señor nos ha traído para afligirnos y probarnos para ver lo que hay en el corazón. Reconocerlo en nuestro corazón, que como un padre nos ha tratado, que los castigos o disciplina que hemos recibido no ha sido exorbitada, sino ha sido la de un padre que procura el bien por su hijo. Ha sido, lo otro es, cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte del Señor para cumplir sus mandamientos. Y la última, em, no, esa es la última. Cuídate de no olvidarte del Señor. Entonces, estos mandamientos que están en este capítulo son muy importantes porque es una exhortación. Es decir, te dicen, hey, pilas porque si descuidas esto, puedes llegar realmente a perder el camino. Y son asuntos que se convierten en algo transversal, son herramientas que nos ayudan para realmente cumplir la ley. Entonces, con esto cerramos. ¿Cuáles son? Recapitulémoslo. Cuídate de hacer los mandamientos. El segundo, cuídate de no olvidarte del camino por el que el Señor te ha traído. El tercero, reconoce que el Señor ha estado ahí, ha sido como un padre. Es decir, deja de mirar tu pasado, tu presente y todo como si estás en el olvido. No, pilas. No menosprecies el trabajo que el Señor ha hecho en tu vida. No es como alguien abandonado ahí a su suerte, no. Si te fijas bien, Él ha estado ahí. Y cuarto, no te olvides que si tú ahora no estás en esas dificultades, pues, o que si ha cambiado tu vida en positivo, o que si tienes riqueza y abundancia, cuídate de no olvidarte de que el Señor te ha traído hasta acá y Él es quien te lo ha dado. Entonces son los cuidados que tenemos que tener muy importantes para poder entonces vivir la palabra del Señor de una manera más consciente, de una manera más agradecida, de una manera más mm, estructurada y no como un asunto de tengo que hacer. No, espere, es que hay una razón para todo este tengo. Es un asunto de, de una historia que se construye en uno mismo porque somos los que la vivimos. No es que otro vivió esa historia, no, yo vivo mis dificultades, yo vivo la necesidad de buscar al Señor, yo vivo el hambre, yo vivo la pobreza, yo vivo la miseria en muchos casos, pero de ello veo también la evolución de una transformación, ¿cierto? Hasta donde tengo una vida mejor, una buena vida. Y solemos medir esto meramente en asuntos de abundancia, pero también es de estabilidad,
es donde la vida que ahora tengo es un hogar que demuestra que ha habido una transformación. Si no es así, pues preguntémonos, ¿será que todavía estoy en un desierto que yo mismo no dejo que pase? ¿Será que es así? ¿Será que yo sigo arrastrando este desierto hasta este presente? Porque créanme, si estamos realmente con el Señor y nuestro temor está en Él, no deberíamos seguir arrastrando un desierto. A menos que tengamos siempre como una cadena arrastrando lo que no queremos soltar. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos en panes sin levadura? ¿Qué estamos aún reteniendo que no nos deja ser libres realmente? No pensemos que es el otro, o sea, sigamos pensando, yo sigo arrastrando aquí la miseria, la dificultad, la tristeza, el odio, ¿qué es lo que yo sigo arrastrando? Que no me deja a mí, finalmente, vivir la abundancia, la felicidad del Señor y también llevar a otros a esa misma dificultad. Porque lo que se vale entender en todo esto es que finalmente si tú obedeces fiel, conscientemente al Señor, si cuidas, como dice acá, es decir, hay una disposición de hacer los cambios, estoy seguro y te garantizo que verás los cambios. Pero si no, no van a llegar milagrosamente, de eso no se trata. No es como que todo se cambió, no, es que te dispusiste a que llegaran los cambios o esperas que lleguen, que pase algo milagroso y ahora todo funcione, ¿no? Tienes que tú dar de ti para que los cambios lleguen. Y el Señor los hará llegar, sin duda. Así que, mis hermanos, es un pasaje muy bonito porque nos recuerda la importancia de la conciencia de lo que vivimos en el momento que vivimos, el reconocimiento del Señor en esto. Que el Todopoderoso nos enseña a ver nuestra vida con sabiduría, a darle valor, a tener gratitud y a soltar y cambiar las cosas que definitivamente necesiten ser cambiadas a fin de vivir en abundancia el presente o el futuro que el Señor también tenga para nosotros. Los esperamos esta tarde, el capítulo 9, continuando con la enseñanza verso a verso. Que el Todopoderoso los bendiga. Recordemos las palabras de Yeshua. Él nos dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Bendición para todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado,
necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad.